8 de la mañana con 38 minutos, 8 y 38 minutos en la mañana, amables oyentes y televidentes, estamos de vuelta y por supuesto a esta hora, como lo habíamos anunciado, saludamos a nuestro queridísimo Carlos Estarellas Velázquez, amigo de la Casa Internacionalista, con quien quiero pasar revista de los temas que son noticia en el mundo. Carlos, qué gusto que finalmente hayas podido conectarte con nosotros, sé que tenías previsto estar, pero una afección de salud te lo impide. Sin embargo, siempre eres bienvenido. Comencemos por lo primero y lo que está más candente. La prensa nacional ya destaca que Estados Unidos despliega destructores con misiles cerca de las costas de Venezuela, según lo manifiesta la agencia Reuters. De su lado, Nicolás Maduro dice que cuenta con 4.5 millones de milicianos ante amenazas de Estados Unidos. ¿Frente a qué nos encontramos? ¿Será que ha llegado por fin la era del fin de Nicolás Maduro? Luisa, ¿cómo estás? Siempre es un gusto enorme poder saludarte. Mira, Estados Unidos ha tomado la resolución de atacar el narcotráfico que hay en América Latina y específicamente va a comenzar con el cartel de los soles. Y el dirigente del cartel de los soles, como conocemos todos, es Nicolás Maduro, la persona que usurpa la presidencia de la República en Venezuela. Entonces se han hecho las primeras, digamos, acciones, y una de esas acciones es que hay 3 portaaviones o barcos que están en camino hacia Venezuela y van a estar muy cerca de Venezuela. La aspiración, querida Luisa, es que se ponga fin a una narcotiranía, que es lo que existe en Venezuela, que es un país hermano y donde tanta gente sufre, y tal es así que salen de Venezuela a pedir refugio en otros estados, incluidos en el Ecuador. Ahora, ¿crees que será una tarea fácil? Porque con tantos años de chavismo y primero el general Chávez, luego su sucesor Maduro, acompañado de su hombre fuerte Diosdado Cabello, no creo que vayan a pretender salir tan fácilmente. Supongo que darán batalla y darán pelea. Sí, y más que nada porque se han cooptado toda la sociedad venezolana. Mientras tú me hacías la pregunta, me recordaba algo que tú me contaste hace muchos años, cuando como periodista visitaste Venezuela y pudiste constatar y darte cuenta de cómo estaba, digamos, el país. Eh, Maduro tiene o ha corrompido a todas las Fuerzas Armadas, pero es muy difícil que ellos puedan contrarrestar si existe una intervención de los Estados Unidos. Es decir, no tienen una capacidad militar comparable con los Estados Unidos, si es que Estados Unidos decide, para atacar el narcotráfico, intervenir en un momento determinado. Ahora, ¿a dónde quedan? Y aquí me voy a poner como abogada del diablo, la libre determinación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, porque hay voces, incluso no solamente de quienes huyen despavoridos de Venezuela, buscando mejores días y mejores circunstancias de vida en otros países, en Europa, aquí en Ecuador mismo, en otros países de la región latinoamericana o en el propio Estados Unidos. Pero también hay otros que están contentos, que están conformes y que reconocen en Maduro su máxima figura y a quien reconocen igual como presidente. ¿Dónde queda en ese contexto esa libre autodeterminación de los pueblos y esa soberanía? Claro, qué buena pregunta, Luisa, pero es que no hay una libre determinación de los pueblos en este caso, porque quien ganó la presidencia de la República no fue Maduro. El presidente verdadero
de la República está en otro país porque no se ha podido, digamos, posesionar. Ahora hay delitos como el narcotráfico, que son delitos transnacionales de lesa humanidad y que todos debemos, digamos, de contrarrestar. Incluso hay una doctrina de las Naciones Unidas que habla de que en estos casos donde se destroza la población civil y se ataca a los derechos humanos, debe de darse una legítima intervención. Esta es se llama doctrina de la responsabilidad de proteger, que justamente es una doctrina de las Naciones Unidas que en este caso se aplica, porque en Venezuela lo que hay es una narcodictadura y el que funge como presidente de Venezuela es el jefe justamente del cartel de los soles. Ahora, internacionalmente o de acuerdo a las normativas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas que legitimarían una intervención, en este caso por parte de Estados Unidos, dada la naturaleza de los problemas que están suscitándose y que ocurren ya desde hace décadas en Venezuela y que tiene repercusión mundial. ¿Cuáles son o serían los alcances de esta intervención? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Cuáles serían los paso a paso o los procedimientos que emplearían y en qué culminaría una intervención abierta, de frente, como lo está haciendo Estados Unidos por disposición del presidente Donald Trump? Bueno, es tan abierta que le han puesto un valor a la cabeza de Maduro, que es el doble del valor que le habían puesto a Bin Laden. Es decir, en qué situación está Maduro, que el valor de él es superior al de Bin Laden, que es un terrorista, ¿no? Ahora, vuelvo a repetirte, querida Luisa, hay la doctrina de la responsabilidad de proteger. En los casos en que los pueblos, como el de Venezuela, están dirigidos por un narco tirano. Pero habrá que ver, podrían ocurrir muchas cosas, Luisa, solo por el miedo de tener pues, a estos barcos frente a Venezuela, podrían darse, digamos, una insurrección desde dentro de Venezuela. Yo creo que tendremos que ver en estos días, digamos, qué ocurre. Lo que sabemos y estamos claros es que Maduro se muere de miedo. Y todos esos tiranos que se creen fuertes solo cuando corrompen, ¿no? Pero que en este momento no pueden. Entonces habrá que ver en realidad qué es lo que va a suceder. Por lo pronto están esos 3 barcos cerca de Venezuela y tendremos que ver qué puede suceder, si es que sea una intervención humanitaria o si dentro de Venezuela, digamos, surge alguna solución. Ahora, siento que esta funcionaria norteamericana ha señalado, déjame ver, por aquí había anotado el nombre de esta dama, ella ha señalado que ya pues se han incautado más de 700 millones en activos a Nicolás Maduro, aviones, mansiones en República Dominicana, granjas de caballos, mansiones en la Florida y varios de millones de dólares en dinero en efectivo y también en joyas. Pam Bondi, secretaria de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica, quien señala que Maduro es acusado de utilizar miembros de carteles para ingresar drogas mortales y violencia a Estados Unidos. En el escenario de que finalmente Estados Unidos concrete y materialice esta intervención, ¿qué es lo que podría suceder? Tal vez ser extraditado Maduro hacia Estados Unidos para que rinda cuentas con la justicia de este país, él y sus amigos agnados y cognados. Sí, Luisa, tú señalas algo muy importante, es que una fortuna se le ha cogido en los Estados Unidos. ¿De dónde tiene tanta plata Maduro y sus cognados? Yo me recuerdo una expresión que dice, sacristán que tiene cera y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea sino de la sacristía? Es decir, del robo y del narcotráfico. Ahora, si se concretara esta intervención, podría ser llevado a los Estados Unidos. O hay un juicio, Luisa, en la Corte Penal Internacional
que está, digamos, iniciado en contra de Maduro, no solo por narcotráfico, sino por delitos de lesa humanidad. Y tengo entendido que ese juicio continúa, y más ahora en que se han detectado tantas barbaridades de Maduro y sus compañeros. Estaremos atentos de lo que ocurra en todo caso. Esto va a traer cola. Ahora, vamos al otro Sí. lado del planeta. El presidente Trump anuncia preparativos para un cara a cara entre Putin y Zelensky. Desde tu respetable punto de vista, de tu opinión y como conocedor de estos temas internacionales, ¿cuál crees tú que sea la motivación del presidente norteamericano Donald Trump de mediar entre Rusia y Ucrania en la búsqueda de la paz? ¿Lo logrará? Bueno, ojalá, Luis, acuérdate que él decía en campaña electoral que si ganaba la presidencia, de un telefonazo iba a terminar esta invasión. Eso lo dijo en campaña, dijo, donde yo llego y gano la presidencia, lo llamo Putin y termina esta guerra, cosa que no ha ocurrido. Mira, Luisa, todo lo que se haga por la paz es importante. Todo el mundo tiene expectativas de que se logre la paz. Ojalá que así se dé, porque no se puede lograr la paz con imposición. Es decir, para poder ir a la paz, las dos partes en conflicto tienen que desistir posiciones originales. Pero si Rusia dice, yo quiero los territorios de Ucrania que han sido productos de la guerra, yo creo que va a ser difícil llegar a un consenso. Habrá que ver qué sucede. Bueno, y en el caso del presidente de Ucrania, Zelensky, escuchaba o revisaba información en donde él decía que, por ejemplo, efectivamente para poder ceder Crimea era un proceso muy complejo y que lo veía casi que imposible. O sea que ahí hay posturas antagónicas y encontradas. ¿Tú crees que finalmente la intención, la voluntad, más una buena estrategia pueda ayudar a que Trump cumpla o logre su cometido? Es lo que quisiera yo y quisiera pues todo el mundo, digamos, que se logre la paz, pero no puede haber paz con imposición. Si Rusia quiere imponerse y no salir de su tesis original, yo veo difícil que se logre la paz. Ahora, ojalá que me equivoque y que lleguen a acuerdos y que desistan las dos partes en beneficio de sus pueblos y en beneficio de la paz en el mundo. Es lo que anhelamos todos. Ahora, vámonos hasta Bolivia. El próximo presidente de Bolivia se decidirá en una inédita segunda vuelta entre dos candidatos de la derecha, tras 20 años de gobiernos de izquierda que empoderó Evo Morales. ¿Cómo interpretar, desde tu respetable opinión, este resultado? ¿Y cuál de los dos finalistas, Paz o Quiroga, es el que tiene mayores posibilidades de ganar? ¿Qué ganaría Bolivia con un presidente de derecha? Bueno, Luisa, este es el resultado de un desgobierno del socialismo del siglo XXI, como fue el desgobierno, como es el desgobierno en Venezuela, como es el desgobierno en Nicaragua, como lo tuvimos en el Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo boliviano por fin se cansó y ha escogido a dos candidatos de la derecha que, como tú bien señalas, van a una segunda vuelta, ¿no? Parece que el más opcionado es Rodrigo Paz. Por lo menos hasta este momento las encuestas le dan la mayor opción. Pero tú sabes que en una segunda vuelta, digamos, cualquier cosa podría ocurrir. Pero si las elecciones fueran la próxima semana, se dice que en Bolivia ganaría Rodrigo Paz. ¿Qué le depararía a Bolivia frente a un nuevo escenario, un cambio ideológico con un presidente de derecha, cualquiera de los dos sea el caso? Bueno, para cualquiera de los dos es muy difícil, Luisa, porque Bolivia está en una situación muy complicada, económica, social, etcétera, etcétera.
es volver a construir, volver a comenzar. Entonces, cualquiera de los dos que gane va a ser una tarea de titanes sacar a Bolivia adelante después de tantos años de desgobierno. ¿Qué va a pasar con la izquierda progresista que tanto ha defendido Evo Morales y su gente? Bueno, entre ellos están divididos, ¿no? El resultado ha sido el de las elecciones. Incluso entre ellos hay una división. Lo ideal sería que piensen en una verdadera izquierda y no en ideas inventadas como el socialismo del siglo XXI, que tanto daño le ha hecho a la izquierda. Yo creo que ha deteriorado la imagen de la izquierda. Pero tendrán pues que seguir trabajando. Ahora, pasemos de Bolivia a Colombia. Las elecciones en ese país cafetero tendrán lugar el 31 de mayo del 2026 y aunque la Constitución colombiana señala que allí no está contemplada la reelección, seguramente Gustavo Petro estará buscando dentro de su misma línea y dentro de su grupo quien pueda sucederlo. ¿De qué manera, Carlos, va a incidir la muerte de Miguel Uribe Turbay para que la derecha, representada por Centro Democrático, pueda recuperar el poder? Luisa, Miguel Uribe tenía una gran posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Era un liderazgo joven, pero muy preparado, de mucha preparación y además siempre había estado relacionado con política. A él lo asesinaron y eso va a influir notablemente en las elecciones del año 2026. A esto se une, mi querida Luisa, un desgobierno, que es lo que está pasando con Colombia. Petro no tiene la más mínima idea de gobernar. Los ministros son pésimos, más o menos lo que nos ocurría en la época del socialismo del siglo XXI aquí en el Ecuador, o quizás peores. Entonces lo que hay en Colombia es un desgobierno y Petro ha vuelto a dividir a ese país y ha vuelto a sembrar la violencia que se estaba superando en Colombia. ¿Crees entonces que frente a ese escenario que actualmente vive Colombia será una tarea más fácil y sencilla aún al costo de la muerte de quien era una de las figuras más prominentes y con mayores posibilidades de llegar a ocupar la presidencia de Colombia? Yo estoy seguro que va a ganar la oposición, querida Luisa, en Colombia. Sin embargo, también estoy seguro que Petro hará lo posible por evitarlo y que vendrán otros actos de violencia. Mira, hay un dato importante que quería mencionarte. Petro no controla ahorita la frontera con Ecuador, la controlan los grupos terroristas o narcoterroristas. Y el cultivo de coca se ha pasado a la frontera con Ecuador, utilizando nuestros puertos y nuestras carreteras. Eso en gran parte es el aumento de la violencia tan grande que hay en nuestro país. Mira tú, ahora solamente a guisa de comentario para terminar con Ecuador o con lo que está ocurriendo, en este caso con nuestro presidente. En Argentina las cosas marchan bien, al menos en temas económicos y con una firme y clara determinación y voluntad política de Milei en la conducción de los destinos de su país, y eso es positivo. O sea que si es que finalmente, porque uno de los dos de Bolivia que son de derecha va a ganar, indefectiblemente allí la corriente y la tendencia cambia. Con las falencias que pueda tener de alguna manera el tema de la derecha, que no es perfecta, pero sí creo que está a ratos menos contaminada que esta izquierda progresista que ha dado en lo personal, y esto no lo digo como comunicadora, sino como una ciudadana más, y por lo que he podido ver, mucha desigualdad y muchos problemas serios y muy graves en los países donde se lo aplican y en donde están gobernados por
izquierdistas progresistas. Ahora, en el caso concreto de Ecuador, mi querido Carlos, nuestro presidente está de gira, en una nueva gira mundial. Estuvo ayer en Brasil, hoy llegará a Uruguay, luego irá a Argentina. La importancia que tú ves de este tipo de giras presidenciales, en donde el primer mandatario va acompañado de algunos de sus secretarios de Estado y en donde logra acercamientos gobierno a gobierno, también con el sector empresarial. ¿De qué manera crees tú que va a redundar esto en favor de nuestro pueblo y en concordancia con aquellos que el primer mandatario está visitando? Luisa, el presidente del Ecuador está dirigiendo una diplomacia que se llama diplomacia presidencial, es decir, que él es el actor y por eso hace todos estos viajes, con la idea de que la política externa es consecuencia de la política interna y que necesita cooperación internacional. Hasta ahora le ha ido muy bien. Yo creo ayer en la visita con Lula en Brasil ha sido positivo y siempre que se consigan acuerdos, convenios en beneficio del Ecuador, es positivo. El Ecuador necesita con urgencia, Luisa, cooperación internacional, entre otras cosas para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Mi querido Carlos, quiero agradecerte, como siempre, la deferencia que has tenido para con esta servidora y para con nuestro programa y la emisora. Sabes que siempre eres bienvenido y tus comentarios y aportes tan valiosos también, porque nos orientan y nos permiten entender de mejor manera lo que está ocurriendo en el mundo y la incidencia que tiene en la vida de los pueblos. Mañana te veo en este evento tan importante que estás organizando y espero poder acompañarte tan pronto salga de aquí de la emisora. Te envío un fuerte abrazo y recupérate. Gracias, Luisa. Te esperamos. Un fuerte abrazo. Bien, 9:00 a.m, momento de una nueva pausa y cuando volvamos tendremos otra importante entrevista junto a Amanda Villavicencio, hija del extinto candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fuera asesinado hace 2 años. Ya volvemos.